Hola, soy Antonio Lozano, profesor de la Universidad de Málaga y miembro del grupo docente que está desarrollando este módulo de acción internacional para una ciudad incluyente. Les voy a hablar de la segunda y la tercera parte de este módulo, que trata de presentar cómo debe desarrollarse una política de inclusión, introduciendo la idea del gobierno abierto y prestando atención a uno de los factores fundamentales necesarios para aprovechar los cambios que deben llevar aparejado el desarrollo de este gobierno abierto. En el caso del gobierno abierto, tratamos de introducir la idea de que es difícil plantear que pueda desarrollarse una política de inclusión sin la participación en el diseño, ejecución y seguimiento de aquellos a los que va destinada la política, es decir, la ciudadanía. Para dar respuesta a esta cuestión, introducimos la idea del desarrollo de políticas para avanzar hacia un gobierno abierto. Para ello, en esta parte, presentaremos en primer lugar el concepto del gobierno abierto, con la idea no sólo de intentar clarificar un concepto que, lejos de estar cerrado, tiene todavía un amplio debate y discusión, pero también de que actúe como foco que nos permita alumbrar las orientaciones, claves y elementos necesarios para desarrollar una política que nos permita avanzar en este sentido. Para avanzar en este concepto, partimos de la ya tradicional idea o definición que aportó el memorándum del presidente Obama en su primer mandato, que centraba la idea de gobierno abierto en tres conceptos. En primer lugar, la idea de transparencia, saber. En segundo lugar, la idea de participación, es decir, involucrarse. Y la tercera idea, la idea de colaboración, es decir, la idea de coparticipación, corresponsabilidad. Pero una vez introducido este concepto, avanzamos en una reflexión sobre las dificultades y riesgos que puede plantear este tipo de conceptualización, introduciendo en primer lugar la reflexión sobre las dificultades que plantea diferenciar dos ideas que aparecen en la definición del memorándum del presidente Obama como diferentes, como es la de participación y colaboración, y todo lo que eso puede suponer en cuanto al establecimiento de riesgos a la hora de diseñar o de entender el contenido de lo que puede entenderse por un gobierno abierto. Pero también introduciendo una reflexión sobre las dificultades, los riesgos que se introduce en este tipo de desarrollo de políticas cuando nos anclamos en un planteamiento secuencial de la idea de gobierno abierto que permita que no se avance en los tres ámbitos, sino que pueda establecerse una secuencia que haga que, lejos de profundizar en el desarrollo de estas políticas, se conviertan en un fuego de artificio, bonito pero fugaz. Sobre esta base, es decir, sobre la base de estas reflexiones sobre el concepto, intentamos a continuación plantear el paso de la teoría a la práctica, estableciendo tres ejes o tres ámbitos de reflexión para la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto. En primer lugar, establecemos o comentamos dentro de esta parte del módulo la necesidad de complementar los tres pilares fundamentales de la idea de gobierno abierto, es decir, la idea de transparencia, la idea de colaboración o la idea de colaboración, rendición de cuentas, frente a dos pilares más operativos que hagan que sea posible la construcción de estos tres bloques sobre los que se asiente el desarrollo del gobierno abierto. Nos referimos a la importancia de la iniciativa política y también a la importancia de la involucración de la iniciativa ciudadana en el desarrollo de este tipo de políticas. A continuación, intentamos plantear
aquellos problemas fundamentales que han sido identificados en la experiencia para el desarrollo y avance en políticas de gobierno abierto. En este sentido, es importante pensar que no se trata del desarrollo de una política fácil, sino que tiene multitud de dificultades y que, consecuentemente, cualquier reflexión que permita evidenciarla es un paso hacia adelante que se da en su aplicación. En este sentido, hacemos reflexionamos sobre tres cuestiones. En primer lugar, lo que supone para dificultar de avanzar en el desarrollo de la transparencia lo que podemos denominar el muro de la información, es decir, la proliferación de información, de datos, de facilidad de acceso a datos, que, lejos de proporcionar más conocimiento, pueden, en el fondo, oscurecer y hacer más opaco la gestión y el desarrollo de las políticas. En segundo lugar, abordamos el problema que plantea la representatividad en modelos basados en la vinculación ciudadana a las decisiones políticas, a su ejecución, a su diseño y a su control, y las dificultades de no caer en localismo o no caer incluso en ámbitos de manipulación. Y por último, hacemos una reflexión respecto al riesgo que produce o que puede provocar la existencia de una brecha digital en el desarrollo de un modo de política que tiene precisamente en la facilidad y en el uso intensivo de tecnologías de información y la comunicación uno de sus pilares fundamentales. Para finalizar, intentamos plantear un decálogo de actuaciones, de ejes que permitan avanzar con una cierta garantía en el desarrollo de políticas para el desarrollo del gobierno abierto. En este sentido, este decálogo intenta presentar ideas que actúen como un plano guía que nos permita recorrer el camino desde modelos de política más opacos y más desvinculados a la ciudadanía hacia modelos en los que la facilidad de conocimiento de la acción de los gobiernos y la posibilidad de involucrarse en el diseño y ejecución de estas políticas sea la práctica habitual. En el tercer bloque tratamos, como he mencionado antes, de incidir en un actor fundamental para desarrollar una política de gobierno abierto, como es la organización administrativa. Sin minusvalorar la importancia de otros actores en el desarrollo de esto, como es la política, los políticos o la ciudadanía, nos ha parecido muy interesante, o interesante al menos, focalizar esta parte dedicada a la gobernanza en el ámbito local a un actor generalmente más olvidado que los dos mencionados anteriormente. Nos referimos a la administración y los empleados públicos. Si asumimos que es difícil avanzar o desarrollar una política de inclusión en el ámbito de la ciudad, que no se desarrolle precisamente contando con los ciudadanos, es decir, es difícil pensar en una política de inclusión que excluya a aquellos que pretende incluir, es decir, no podemos pensar en una política de gobierno de desarrollo de política de inclusión fuera del marco de un gobierno abierto. También tenemos que considerar, precisamente para valorizar el papel que pueda tener la organización administrativa, que no es posible un gobierno abierto sin una administración abierta. Para ello, tratamos de plantear la importancia que tiene este tipo de actor precisamente en el desarrollo de las políticas de gobierno abierto o consecuentes o tendentes a generar un gobierno abierto. Para ello, vamos a presentar una metodología, la gestión socioeconómica, que precisamente incide en el elemento esencial de transformación que requiere avanzar en este camino, que es el cambio organizativo. Desde nuestra perspectiva, esta metodología, la de la gestión socioeconómica, tiene una gran potencia precisamente para inducir la innovación y el cambio que es necesario en nuestras administraciones para afrontar una nueva forma de gestionar lo público y de diseñar y ejecutar las políticas públicas, que es el mencionado gobierno abierto. Para ello, es decir, para plantear esto,
insisto, intentaremos reflejar los elementos esenciales de esta metodología de gestión socioeconómica que, si inicialmente nació en el ámbito de la empresa, ha sido probada con éxito en multitud de organizaciones públicas de muy diversa actividad. Valorizar este papel significa analizar, en primer lugar, la función que la Administración desempeña como soporte y canal de comunicación de la acción política y de la preocupación y la iniciativa ciudadana. Entendiendo, por lo tanto, este papel central que la Administración o la organización administrativa puede plantearse y asumiendo la necesidad de culminar esa eterna reforma de la Administración, precisamente introduciendo elementos y normas y modelos de gestión que permitan dar respuesta a esa forma de gobernar, nueva forma de gobernar que supone un gobierno mucho más involucrado con la ciudadanía, es por lo que planteamos introducir como método de gestión el de la gestión socioeconómica. Para ello, en primer lugar, hacemos una reflexión que nos permita entender cuáles son las dificultades, los obstáculos a la hora de plantear los cambios en la organización. En primer lugar, haremos una reflexión a lo que podemos denominar la preferencia normativa, es decir, a la preferencia que muestran las organizaciones, los gobiernos, a dar respuestas a cambios por la vía de las normas y no propiciando cambios en los actores y en las organizaciones. En segundo lugar, pondremos de manifiesto el problema que supone la aversión a lo intangible, a lo no visible, respecto de la facilidad de abordar cambios en aquellos aspectos mucho más tangibles y, por lo tanto, la dificultad de realizar cambios que afecten a las organizaciones que, de alguna manera, resultan activos intangibles dentro de lo que es el funcionamiento de un gobierno frente a otros elementos como puedan ser los software o el hardware con el que se opera o los edificios. Y en tercer lugar, derivado precisamente de este problema, nos encontramos con la dificultad de priorizar la inversión en el cambio normativo en el marco de las restricciones presupuestarias crecientes que presentan en este momento todas las organizaciones, todos los gobiernos, precisamente por la dificultad de visibilizar, por la dificultad de valorar la eficacia y la contribución a la mejora de las políticas que tienen precisamente estos cambios. Muy bien, a partir de aquí trataremos de plantear los elementos esenciales que definen el modelo de gestión socioeconómica como método elegido precisamente para cambiar y avanzar a esa nueva gobernanza. Trataremos de plantear cuáles son los fundamentos y la esencia de este modelo, insistiendo en el importante, por no llamarlo estratégico, papel que desempeña el factor humano, que constituye desde esta perspectiva la esencia del funcionamiento y de la eficacia de las organizaciones. En este sentido, el éxito y el desempeño de una organización, desde la perspectiva del enfoque socioeconómico, reside en la interacción que se produce entre factor humano y estructuras. A partir de ahí, introduciremos los elementos o los conceptos clave de esta metodología, prestando especial atención al binomio disfunción-coste oculto que constituye la esencia conceptual del modelo. Para finalizar, prestando atención básica a las herramientas y la método de propiciar ese cambio que propugna la gestión socioeconómica. Una vez iniciados o presentados los elementos esenciales de este modelo, culminaremos este apartado del bloque, tratando de reflexionar sobre lo que aporta al cambio en una organización como son las organizaciones públicas y presentando los retos que precisamente esta metodología debe superar para cumplir su objetivo de favorecer el cambio y de actuar como palanca hacia el desarrollo de un gobierno abierto. Respecto de la primera cuestión, es decir, de lo que aporta, en primer lugar, creo que, como veremos en el desarrollo de los materiales del curso,
La idea clave a tener en cuenta es que precisamente por tratarse de un método que tiene su esencia y su fundamento en el cambio, es especialmente idóneo para aplicarlo a organizaciones que necesitan asumir ese planteamiento de la innovación y la necesidad de transformar en muchos casos su procedimiento y su funcionamiento a modelos de gestión, a entornos tecnológicos, si se quiere, a modelos sociales que pertenecen más al siglo XX que al futuro del siglo XXI. En segundo lugar, aporta también que focaliza su atención atribuyéndole un papel estratégico al factor humano, al empleado público. En este sentido, atribuye a uno de los elementos fundamentales de la organización, como es los recursos humanos, el papel decisivo para propiciar los cambios. E insiste mucho en la idea, y es una de las grandes aportaciones, en la necesidad de asumir que todo empleado público, todo actor de una organización, tiene un ámbito de decisión, una capacidad de fijación de objetivos que es necesario alinear con los objetivos generales de la organización. Y por último, el concepto de coste oculto aporta una ventaja fundamental frente a otras metodologías para introducir cambios en las organizaciones, que es el hecho de que permite hacer tangible lo intangible. En la medida que las disfunciones, los defectos de organización, es posible medirlos en términos de coste, también podemos hacer medible y visualizable los beneficios en forma de reducción de estos costes. Pero es que además la existencia, identificación y reducción de estos costes permite aportar fondos precisamente al cambio organizativo, superando el problema que comentábamos anteriormente respecto de la dificultad de priorizar este tipo de inversión en cambio de la organización en el contexto de actual restricción presupuestaria. Y por último, visto estos dos elementos, existe un tercer reto, que es la dificultad, la aportación que realiza precisamente el conjunto de la idea de actor como papel estratégico, coste oculto e interacción entre estructura y factor humano, lo que nos permitirá darnos cuenta de hasta qué punto es posible o beneficioso esta metodología para inducir el cambio. Por último, para grabar el bosque, una vez que hemos planteado las ventajas, intentaremos hacer una reflexión respecto de los retos necesarios que debe abordar esta metodología y que constituyen a priori obstáculos a los que debe hacer frente. En primer lugar, tiene que hacer frente a la aversión que existe a publicitar las disfunciones. Precisamente la cercanía al debate político, la posibilidad de que entre en el debate público los déficits o los problemas de funcionamiento de la organización es un elemento que genera una gran resistencia, una gran inercia a poner en marcha procesos que necesariamente pasan por reconocer o que tienen en su base el reconocimiento de la existencia precisamente de disfunción. En segundo lugar, otro reto al que tendrá que hacer frente será a la dificultad para sustituir el concepto de beneficio como indicador de eficacia de resultados en el cambio organizativo. En el caso de las organizaciones públicas, la definición de los posibles beneficios, resultados de la actuación es mucho más difícil y es necesario realizar un esfuerzo que permita hacer operativos indicadores de éxito de la transformación equivalentes a lo que puede constituir la idea de beneficio en el ámbito de las organizaciones empresariales. Y por último, una tercera idea, además de las ya mencionadas, que es la dificultad que para las organizaciones públicas tiene aplicar instrumentos fundamentales, herramientas fundamentales de la metodología de gestión socioeconómica, precisamente por la singularidad de este tipo de organizaciones y la multiplicidad de rigideces que plantea. En este sentido, trataremos
de poner de manifiesto en el curso que entornos, por ejemplo, tan restrictivos en el ámbito de las retribuciones hacen difícil la implementación de herramientas de gran eficacia como es el contrato de actividad periódicamente negociable, que forma parte inherente de las herramientas y la metodología para el desarrollo de los cambios. Concluyo. Estas dos partes, por lo tanto, han tratado de poner de manifiesto que el desarrollar políticas inclusivas necesita necesariamente de un enfoque de aplicación y de implementación que, en primer lugar, deben de entender que no puede entenderse o no puede aceptarse que se implementen políticas para incluir, excluyendo a aquellos que pretendemos incluir, y en segundo lugar, que ponga de relevancia la importancia que la organización administrativa tiene como actor fundamental en el cambio necesario que la forma de gobernar, que la forma en la que se desenvuelven y se aplican esas políticas debe de realizarse. Muchas gracias.